Y después de un primer trimestre muy ajetreado para los mercados bursátiles, como se lo hemos platicado, con fuertes caídas y una agenda muy intensa en términos políticos en toda América Latina, esta mañana la Bolsa Mexicana de Valores inició operaciones con una ganancia de 0.28% con respecto al cierre de ayer. Nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex, y Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable en Finamex. ¿Qué tal? Bienvenidas. Buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes. Pues Almudena, el pasado 30 de marzo sabemos que empezaron las campañas electorales. ¿Cuál es el panorama macroeconómico hoy en México y cómo lo podemos comparar con respecto al escenario macro que veíamos en las elecciones del 2012 y del 2006? Pues mira, Susana, algunas variables que considero podrían ser interesantes analizar son el PIB, la inflación, la confianza del consumidor y la inversión. Con respecto al Producto Interno Bruto, el cuarto trimestre del 2017, el PIB en México creció 1.52%, que es menor al crecimiento que se tenía en los trimestres anteriores a las campañas electorales del 2006 y 2012, donde se veían crecimientos de entre 3 y 5%. Ahora, en relación a la inflación, en el 2017 en México la inflación fue de 6.77%, que es mayor a la inflación que se tuvo en el 2011, año anterior a las elecciones, y de 3.81, que fue de 3.81%, y en el 2005 de 3.33%. Por otro lado, si vemos la confianza del consumidor, que mide qué tan optimistas o pesimistas están los consumidores con respecto a la economía en el futuro, el dato es más bajo comparado con lo que se vivía en el año 2012 y 2006. El promedio de este dato en los primeros 2 meses del 2018 es de 83, mientras que en los primeros 2 meses de 2012 era de 94 y en el 2006 de 108. Y por último, en cuanto a la inversión, podemos analizar la inversión extranjera directa, donde vemos un crecimiento de 29,000 billones de dólares en el 2017, mientras que en el 2011 fue de 25,000 millones y en el 2005 de 26,000 millones de dólares. Sin embargo, la inversión fija bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo, así como los de construcción, se ha desacelerado en el último año, mientras que en los otros años electorales tenía crecimiento. Entonces, como conclusión, algunos datos macroeconómicos son más débiles al inicio de campañas este año que en los 2 procesos electorales anteriores. Y sumado a esto, existe una percepción de inseguridad y corrupción que ha generado entre la gente la búsqueda de una alternativa que se ve reflejado en las encuestas, donde el candidato con mayor ventaja hasta el momento es Andrés Manuel López Obrador, quien se posiciona como el candidato del cambio. Entonces, ante este contexto, Belén, ¿cómo se observa la volatilidad en el tipo de cambio a estas alturas en las elecciones presidenciales y en las del 2012, 2006 y del 2000? Lo que hemos visto en los 3 procesos electorales pasados es que hubo una apreciación en el tipo de cambio a principio de año, lo cual coincide con lo que hemos observado en el proceso actual. Lo que pasó después es que hubo una depreciación del tipo de cambio a medida que se aproximaba el día de la elección y luego hubo una notoria apreciación en el tipo de cambio después del resultado. Esta apreciación del peso se dio en cada una de las elecciones a principio de año, más o menos por febrero o marzo, y posteriormente el peso se depreció más del 9%, también en cada uno de los casos. En el año 2000, el punto más alto del tipo de cambio fue a finales de junio, se depreció un 9.92%. En el 2006 fue a mitad de junio, se depreció un 10.04%, y en el 2012 el punto más alto fue en mayo, se depreció 14.46%. Este año ha coincidido con los años electorales anteriores, pero este año influye sin duda factores de incertidumbre ajenos al proceso electoral, como son las expectativas sobre el Tratado de Libre Comercio y que el dólar se ha estado debilitando contra otras monedas emergentes. Entonces, si consideramos esta volatilidad relacionada solo con el proceso electoral, podemos suponer que el comportamiento va a ser similar al de los 3 procesos anteriores. Y habrá que ver aunado estos factores, como decías, de la incertidumbre del Telecán. Por otro lado, Almudena, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene el mercado mexicano y el mercado estadounidense ante estos escenarios de incertidumbre? Pues mira, en las próximas elecciones se verá un voto o por la continuidad en las políticas o el voto por una alternativa.
Y esto ha causado incertidumbre y preocupación tanto inversionistas mexicanos como extranjeros, debido a que el candidato de Morena, que es el favorito hoy en las encuestas y se ve como el candidato del cambio, ha declarado la intención de desafiar algunas de las reformas aprobadas en los últimos años. Por ejemplo, ha declarado que probablemente pare la implementación de la reforma energética y que intentará cambiar la reforma educativa. También ha hablado sobre detener algunos proyectos específicos, como por ejemplo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al haber elecciones, también de Congreso, existe el temor de que gane puestos en el Congreso que puedan ayudarlo a impulsar políticas como pueden ser la intervención del mercado, los subsidios al sector agrícola o aumento de gasto fiscal, entre otras. Y estas medidas podrían deteriorar la confianza y la actividad económica. Otro tema que no podemos olvidar es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En caso que no se llegue a un acuerdo antes de las elecciones, el proceso de renegociación podría ser más complicado y causando mayor incertidumbre. Adicionalmente, después de las elecciones, en general hay un efecto negativo en la inversión, ya que la inversión pública empieza muy gradualmente y la inversión privada es menor hasta ver qué rumbo toma la administración, por lo que la economía podría empezar a desacelerarse. Y por último, un escenario que podría causar nerviosismo sería un resultado electoral en el que se cuestione la legalidad del proceso, que como consecuencia podría tener un debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho. Pues finalmente, Belén, ¿cuál es el posicionamiento de los candidatos hoy y qué factores podrían cambiar esas posiciones en las encuestas? Aun cuando en distintas encuestas muestran preferencias electorales diferentes, en la mayoría de estas encuestas López Obrador se encuentra en primer lugar con 42.40% de intención de voto. De hecho, de febrero a marzo, según el índice de Bloomberg, AMLO subió de 39 a 42.4% en las encuestas. Anaya bajó de 29.6 a 24.9%. Y Mitt también bajó de 24.10 a 22.8%. Y Zavala, que es la única candidata independiente, aumentó de 4.3 a 6.8%. Y como bien dice Susana, hay factores que pueden alterar este posicionamiento de aquí al día de la elección en julio, ya que apenas están empezando las campañas. Y como hemos visto en otras ocasiones, no siempre el resultado es lo que se esperaba. Tampoco hay que olvidar que el PRI cuenta con gran experiencia en las campañas, que hay muchos votantes aún indecisos y falta tomar en cuenta la segunda opción de voto, en caso de que el candidato que se había pensado ya no se le vea posibilidad de ganar. Y hablando de las campañas, un factor también que ha influido en el posicionamiento de los candidatos de las elecciones pasadas han sido los debates. En el 94, cuando fue el primer debate en México entre candidatos presidenciales, Diego Fernández de Ceballos, candidato del PAN, subió de 9 a 26% en las preferencias electorales. En el 2000 hubo 2 debates y el segundo fue un éxito para el candidato del PAN, que era Vicente Fox. En el 2006 hubo 2 debates y López Obrador, que tenía las preferencias electorales, faltó al primero, y esto hizo que bajara su popularidad. Y en el debate del 2012, Josefina Vázquez Mota, que ocupaba el segundo lugar, pasó al tercero. Por lo que habrá que ver cómo se van dando las campañas. Aún no hay nada definitivo. Pues sí, aún no hay nada definitivo y habrá que estar monitoreando pues estas variables macroeconómicas que se pueden ver afectadas por diversos factores, entre ellos este proceso electoral en México. Muchas gracias por el análisis de hoy, Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable, y Belén Ulloa, analista senior de gestión de renta variable de Finamex. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Susana.